Hola clase. Bueno, esta semana vamos a hablar sobre el imperfecto del subjuntivo dentro del contexto de la sala de emergencias. Bueno, nuestros objetivos de esta presentación son: uno, revisar la definición, forma y uso del imperfecto del subjuntivo, aprender expresiones relacionadas con el contexto de la sala de emergencias y expresar peticiones corteses y hablar sobre condiciones irreales en el pasado. ¿Ok? Bueno, entonces hablemos primero que todo sobre el uso de este tema. El imperfecto del subjuntivo se usa básicamente para dos cosas. Primero, se usa para hacer peticiones corteses o cortés significa educado, ¿sí? Y también se usa en ciertas cláusulas subordinadas. Recuerden que la semana pasada revisamos que el subjuntivo siempre se usa en oraciones compuestas, o sea, oraciones que tienen dos cláusulas. Y el subjuntivo siempre está en la cláusula subordinada o después de que. Entonces aquí tengo un ejemplo de esta enfermera. La enfermera quisiera tener todo listo para cuando lleguen los pacientes. Entonces acá tenemos el verbo querer, ¿sí? Y el verbo querer está en el imperfecto del subjuntivo, y esta conjugación lo que hace es dar el sentido de educación, de ser muy cortés. Vamos a mirar la otra parte. Sin embargo, ella necesitaría de otras enfermeras que ayudaran con la preparación de la sala de emergencias. Entonces, aquí también tenemos una oración compuesta, y está compuesta de dos oraciones: la cláusula independiente antes de que y la cláusula dependiente o subordinada después de que. ¿Listo? Entonces acá tenemos los ejemplos. Miremos más específicamente el uso de este tema. Vamos a utilizar el imperfecto del subjuntivo principalmente en estos casos. Caso número 1. El verbo en la cláusula independiente está en el pasado o en el condicional. Un ejemplo: necesitaríamos un voluntario que ayudara al médico. Entonces, el verbo está en el condicional y el imperfecto del subjuntivo está en la cláusula dependiente. Número 2. La acción de la cláusula independiente está en el presente. Entonces acá tenemos: el paciente se alegra, entonces verbo presente, y en la cláusula dependiente el imperfecto del subjuntivo. 3. Peticiones corteses y educadas con verbos querer, poder y deber y otros verbos. Un ejemplo: el médico quisiera ayudar en este caso, ¿sí? Entonces, para hacer peticiones muy educadas se utiliza el imperfecto del subjuntivo. 4. Después de la expresión como si, que significa en inglés as if, ¿sí? Entonces, un ejemplo: el asistente ha trabajado como si fuera un profesional. Esta expresión como si siempre nos va a motivar el uso del imperfecto del subjuntivo. Bueno, entonces esos son los cuatro usos principales. De igual manera, el imperfecto del subjuntivo se usa cuando la cláusula independiente está en uno de estos tiempos verbales. Entonces acá tenemos presente, imperfecto, pretérito, pretérito perfecto, pluscuamperfecto o pretérito anterior, condicional simple y condicional compuesto, ¿sí? Entonces acá tenemos simplemente esto. Cuando utilizamos eso, vamos a utilizar en la cláusula subordinada el imperfecto del subjuntivo. Por ejemplo: me he alegrado de que el paciente se recuperara, ¿sí? Entonces, usualmente vamos a utilizar el imperfecto del subjuntivo. Perfecto. Vamos ahora entonces a mirar la forma, cómo se forman los verbos en este tiempo. Vamos a tomar la tercera persona plural del pretérito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomaron, en el verbo tomar, siempre la tercera persona en el pretérito, porque hay unos cambios de raíz con los cuales no queremos lidiar. Entonces, siempre tomemos la tercera persona plural del pretérito. Vamos a eliminar la terminación, ¿sí? Vamos a quitar entonces esa terminación ON y vamos a quedar entonces en muchos de los casos con la forma del infinitivo, pero en otros casos no. Y vamos a agregar estas terminaciones, ¿sí? A, amos, ais, an.
Son muy fáciles y aplica para todos los verbos en todas las terminaciones, lo que facilita mucho nuestras vidas. Aquí hay unos ejemplos. Caminar, entonces elimino, ¿sí? Y un ejemplo, desearía que el paciente caminara un rato. ¿Ok? Con comer, elimino, ¿sí? Entonces, como les dije, tercera persona del plural del pretérito, comieron, elimino. Y un ejemplo, el médico le pidió que comiera. Subir, entonces subiera, ¿ok? Entonces, otra vez acá lo ven. Por eso no puede ser simplemente el infinitivo. Y un ejemplo, me alegra de que subiera de peso. Muy bien, entonces esa es la formación de este tiempo verbal. Es muy sencilla, simplemente utilicen la tercera persona plural del pretérito y listo. Y las terminaciones y no van a tener problema. Como siempre hay muchas formas irregulares y si no fuera una lengua. Entonces, si la forma para la primera persona singular, o sea, yo, cambia en el verbo, usualmente se debe mantener esta forma, así como lo hicimos en las otras formas para el subjuntivo. Entonces, por ejemplo, traer, hay una forma diferente para yo en el pretérito. Entonces aquí tenemos trajero, entonces vamos a mantener esa raíz. Yo trajera a la paciente a radiología. ¿Sí? Ir, cambia fuera, tú fueras a su casa por un pijama, hacer, hiciera, el médico hiciera la intervención, tener, tuviera, las enfermeras tuvieron la culpa, saber, supiera, el paciente supiera la verdad. Y estar, estuviera, los puntos estuvieran infectados. Entonces estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6 verbos irregulares, entonces es muy fácil aprendérselos, es memorizarlos básicamente. Uno más, andar, anduviera, la señora anduviera con cuidado. Entonces tenemos 7 verbos irregulares para aprendernos estas raíces que son diferentes. Bueno, sigamos. Estas son las prácticas de este tema. Primero, Juan Fernández tuvo un accidente en su casa, narre su historia en la sala de emergencias, cambie el verbo de la cláusula independiente al pretérito y el verbo de la cláusula dependiente al imperfecto del subjuntivo, siguiendo este modelo. Entonces, Juan dice que es posible que necesite 18 puntos en la herida de su mano. Entonces tenemos verbo, cláusula independiente, verbo, cláusula dependiente, verbo cláusula independiente al pretérito y cláusula independiente al imperfecto del subjuntivo. Hagan lo mismo con estas otras 5 oraciones. Número 2. Usted, como jefe de enfermeras, le pidió a una de ellas que hiciera unas cuantas cosas antes de que se terminara el turno. Ella creyó que le sobraría tiempo para hacerlas y estuvo en el teléfono todo el tiempo. Construya oraciones para esta enfermera desconsiderada empleando el imperfecto del subjuntivo siguiendo el modelo. Entonces aquí tengo un prompt, ¿sí? Entonces actualizar las historias de los pacientes y un verbo entre paréntesis. Entonces hay una oración completa. Le pedí que actualizara las historias de los pacientes. Entonces imagínese que usted es el jefe y está haciendo un poco de reproche, ¿sí? Uno está haciendo un poquito de reproche a esta enfermera que no hace su trabajo. Lo mismo para estas 5 oraciones. ¿Ok? Perfecto. Y práctica 3. Usted trabaja en una sala de emergencias que carece de muchos elementos de equipo médico por falta de presupuesto. Les hace falta dinero. A usted le gustaría que ciertas cosas sucedieran para mejorar el servicio a los pacientes. Exprese sus deseos empleando el imperfecto del subjuntivo. Siga este modelo. Entonces acá hay un modelo. Tener más kits de sutura. Usted escribe, ojalá que tuviera más kits de sutura. ¿Sí? Puede usarlo en la tercera persona o para nosotros. ¿Ok? Aquí no hay prompts. Usted debe completar 10 oraciones y debe crearlas. ¿Ok? Entonces voy a ver cómo están de creatividad. Número 4, última práctica, un caso de negligencia profesional. ¿Ok? Entonces, el mes pasado ingresó a su sala de emergencia un paciente con herida de bala en su pecho, el cual desafortunadamente no sobrevivió.
Entonces el señor falleció. Este caso ha generado bastante controversia porque al parecer hubo negligencia de algunos médicos y enfermeras. Entonces este es el caso. Esto es lo que usted debe hacer. Para saber lo que pasó, escriba un pequeño informe de lo sucedido utilizando al menos 10 verbos en el imperfecto del subjuntivo. ¿Sí? Siga la línea de historia a continuación. Entonces yo les doy una pequeña introducción y ustedes continúan la historia. La recepcionista le pidió al paciente que le dijera sus síntomas, pero este no comunicó que tuviera una herida de bala. ¿Ok? Entonces, van a agregar 10 verbos más en el imperfecto del subjuntivo, además de los dos primeros que tienen en negrita, y escriben el informe completo. Listo, eso es todo. Si tienen preguntas, como siempre, escríbanme a mi correo electrónico y yo con mucho gusto les puedo ayudar. Bueno, eso es todo. Terminamos.